Bienvenidos al Foro Geopolítica de los Recursos Naturales y su impacto en la paz dentro de la estabilidad regional. Les saluda Gerardo Ruiz y desde Perú. Para el día de hoy abordar el tema gestión de conflictos socioambientales por acceso al agua. En ese sentido también dirijo mi saludo cordial y agradecimiento a la Universidad Bicentenaria de Agua en Venezuela por la gentil invitación y también de manera especial al doctor Benny Márquez, quien ha cursado esta invitación para el día de hoy y que con mucho gusto pues hablaremos sobre la gestión de conflictos socioambientales por acceso al agua. Hablar sobre la gestión de conflictos de los recursos naturales y el impacto que produce o repercute en la paz, es necesario entender en primer lugar el concepto de paz, ¿no? Como un término que ha ido lógicamente evolucionando de forma posterior a la Segunda Guerra Mundial y que ha llegado hasta nuestros días y que se ha convertido en uno de los objetivos de la humanidad. Es algo que no solamente implica la ausencia de la guerra o de los conflictos, sino que en realidad es un fin en sí mismo que nos permite a las personas y a los ciudadanos disfrutar fundamentalmente de esos derechos humanos a los cuales nosotros tenemos que ejercerlos de manera libre, sin limitación, sin obstrucción alguna. Sin embargo, si nos posicionamos desde un ámbito axiológico como valor humano, nos vamos a encontrar con un contexto bastante contradictorio y podríamos afirmar extremadamente cruel por la misma realidad que nos toca vivir y los hechos dolorosos que se han dado a lo largo de la historia, donde hemos conocido y hemos visto la crueldad de la guerra solo por el hecho simple de destruir. Entonces, como valor humano, la paz es algo que no hemos nosotros logrado cristalizar hasta el día de hoy. Algo que no es imposible, pero sí en realidad es bastante complejo de materializar. Porque lamentablemente todo acto violento lo vamos a encontrar desde un simple arrebato delincuencial en la vía pública hasta el hecho mismo criminal de detonar un explosivo o de lanzar un misil contra una escuela de niños, tal como ocurrió en Ucrania en el año 2023. Y así muchos ejemplos más. Razón suficiente que nos lleva a deducir que nos hemos estancado en una etapa muy frágil en donde los consensos, tanto a nivel local, nivel regional, nivel nacional y a nivel mundial, son solo eso, simples aprobaciones, simples declaraciones. Y me refiero a esas aprobaciones o esas declaraciones documentadas, como son las cartas, como son los pactos, son los convenios, los tratados, etcétera, y muchos de ellos sin sentido por cuanto se promulgan, pero no se cumplen de manera efectiva, porque falta lo esencial, que es la voluntad de querer mejorar nuestra calidad y nuestras condiciones de vida en un ámbito de paz, para vivir en armonía con el mundo, definitivamente. Tampoco digo que estén mal, porque no dejan de ser instrumentos legítimos, muchos de ellos con alcance jurídico, que nos permiten exigir o reclamar el cese de todo tipo de violencia o todo acto de violencia, especialmente cuando se dan o se ocurren o producen estas guerras entre distintos países. Aquí lo ideal es ejercer de manera libre y sin obstrucciones, como ya lo mencionaba, nuestro derecho a la paz y a una vida sin violencia. Entonces, indistintamente del lugar de donde nos encontremos y la posición que tengamos en la sociedad, tenemos esa obligación, tenemos ese deber de lograr cambiar la forma de pensar del común de la gente, porque no todo es dinero, no todo es riqueza, no todo es poder. Y esto nos ha llevado a un punto donde odiar al otro es mucho más fácil que compartir, desarrollar y crecer en conjunto como seres humanos, porque definitivamente la paz, si bien es cierto, es un derecho humano, un derecho de la tercera generación que nos alienta a detener el caos en el que vivimos día a día y que podemos traducir en la promoción y defensa de la paz como un fin en sí misma, tenemos que ir siempre de lo micro a lo macro, de lo más pequeño hacia lo más grande, es decir, empezar desde nuestro entorno, nuestra comunidad, para poder lograr alcanzar ese anhelado derecho a la paz que queremos también en el mundo. Entonces, como mencionaba, la paz no es la simple ausencia del conflicto, sino que también la vamos a encontrar siempre en las flagrantes violaciones de los derechos humanos, ¿no? En todo tipo de violencia estructural. Del mismo modo y en sentido análogo, también podemos encontrar el término de paz en los distintos temas religiosos, ¿no?
donde se han abordado textos como el Talmud para el judaísmo, el Corán para el islamismo, la Biblia para el cristianismo y entre otros más, donde las variables comunes a lo que significa la paz son siempre la felicidad y el amor, ¿no? Traducido socialmente es el vivir bien, vivir en armonía con los hombres y con la naturaleza misma. A lo largo de las últimas décadas, en un contexto de acelerados cambios medioambientales con impactos negativos sin precedentes sobre la biodiversidad, el acceso y aprovechamiento de los recursos naturales, se han constituido estos en una problemática bastante compleja, que muchas veces ha devenido en distintos o diversos conflictos socioambientales. Seguido a ello, en los últimos años, la contaminación, la baja disponibilidad de agua, la pérdida de la biodiversidad, la degradación de los suelos y los eventos climáticos extremos se han convertido en problemas críticos para conservar y para poder mantener la paz en el mundo. Es grande y profunda la preocupación por las implicaciones también para la seguridad, derivadas del cambio climático y la gobernanza ambiental, que han aumentado durante la última década especialmente. Algunos investigadores han realizado trabajos relacionados con las cuestiones ambientales y las de seguridad. El tema realmente cobra importancia gracias al creciente interés en los problemas de seguridad no tradicionales. Tras el final de la Guerra Fría, con la disolución de la Unión Soviética, y al tener eco la declaración del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Boutros Ghali, donde se expresó diciendo que la próxima guerra en el Oriente Medio se librará por agua y no por la política. Entonces, algunos académicos han enfocado en analizar la probabilidad de una guerra por el agua a principios de la década de los 90. Han transcurrido muchos años y eso no ha dejado de ser cierto y cada vez se acerca una dura realidad. Eh, Sin embargo, a comienzos de este siglo, el enfoque emergente de la construcción de la paz ambiental quedó de cierta manera relegado junto a diversos debates sobre la escasez de los recursos renovables y los conflictos. Es preciso considerar que el anhelo de la paz en la historia de la humanidad es uno de los principales elementos que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Por tal razón, construirla y mantenerla constituye un gran desafío para los gobiernos mundiales y las grandes empresas que tienen como actividad principal la actividad extractiva. Cuando aludimos a la gestión de conflictos como una alternativa de resolución a la problemática generada especialmente en asuntos ambientales o los relacionados con los recursos naturales, estamos frente a un escenario donde las partes involucradas trabajan juntas para resolver la controversia, alineados a hechos, a costumbres ancestrales, a las leyes, a las normas y fundamentalmente objetivos donde se debe siempre analizar el costo-beneficio, tanto para la población como para los que están inmersos en ese tipo de actividades de la explotación de recursos naturales. Donde principalmente debe detenerse aquí es esa escalada de conflicto, reducir siempre cualquier efecto destructivo hacia la naturaleza para poder crear esos procesos de cambio constructivos en las relaciones que sean sostenibles y siempre estas relaciones sostenibles, mantenerlas entre los miembros de la sociedad y las estructuras subyacentes, especialmente las relaciones, por ejemplo, entre el Estado, el ciudadano, con la empresa y con la comunidad misma. La gestión de conflictos es entonces ese mecanismo de adaptación y colaborativo, ¿no? Respecto de las necesidades de individuos y grupos. Son muy importantes las acciones a desarrollar, como las acciones de prevención, las acciones de tratamiento y seguimiento, que no son lineales ni sucesivas. Dependiendo de cada caso, las acciones de prevención estarán orientadas a evitar potenciales conflictos y evitar el escalamiento de estos conflictos ya existentes. Es necesario también precisar y hacer, realzar en este caso, de que de todo el agua contenida en el planeta, únicamente el 3% es agua dulce y de esta cantidad solo el 0,5% es potable y está disponible. El objetivo principal de la conservación del agua es proteger los ecosistemas naturales y garantizar la disponibilidad de este recurso vital a largo plazo para poder cubrir las necesidades humanas, ¿no? Y para ello tenemos que adoptar medidas de conservación, entre ellas el uso eficiente del agua en el hogar, reparar las fugas de agua, que es lo más básico, para los quienes utilizan
actividades agrícolas, por ejemplo, un riego inteligente o además de esto, buenos sistemas de riego, ¿no? Para poder conservar el agua y hacer posible el favorecimiento eh, hacia los cultivos y emplear una menor cantidad de agua respetando la rotación de cultivos, cultivos estacionales y preparar los suelos para mejorar la retención del agua. Y entre otros, también reducir los agentes contaminantes, ¿no? Y el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales. Son tantos aspectos o tantas acciones que nosotros podemos desarrollar para poder garantizar, ¿no? Y la conservación de este líquido elemento. Naturalmente, también la educación tiene un papel clave en la toma de conciencia de la población a nivel mundial y esto lo favorece la progresiva adopción de prácticas responsables del uso cotidiano a nivel personal y a nivel de comunidad del agua. Cerca de 1 millón de personas en el mundo no tienen agua potable limpia y alrededor del 80% de las muertes en el mundo tienen que ver con enfermedades relacionadas con el agua. La Organización de las Naciones Unidas estima que, por ejemplo, para el año 2025, entre 5 y 8 millones de personas del mundo no tendremos suficiente cantidad de agua para poder cubrir nuestras necesidades básicas. Entonces, sumado a ello, por otra parte, las zonas rurales y los países en vía de desarrollo con frecuencia tienen problemas, ¿no? De alcantarillado, de saneamiento de aguas servidas, que contribuyen a la contaminación tanto de las propias fuentes de agua potable como del suelo y de las reservas hídricas subterráneas. Razón por la cual nosotros tenemos que darle la debida importancia a los páramos y al equilibrio del medio ambiente. Estos páramos como ecosistemas tropicales de montaña, único por los servicios ambientales que presta, dentro de los que destacan la regulación y la conservación del recurso hídrico. Y en estos nacen un gran número de quebradas y ríos, ¿no? Son pocos los países que tienen el privilegio de contar con biomas tan valiosos. En el continente americano, solo Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Costa Rica tienen páramos tropicales, de los cuales la mayoría se ubican sobre la cordillera de los Andes. Los páramos se sitúan aproximadamente entre los 3.100, 4.000 metros sobre el nivel del mar y sus temperaturas son bastante bajas. En el Perú, los páramos nos ofrecen importantes funciones ecológicas, una biodiversidad única, un suelo que tiene la gran capacidad de fijar el carbono atmosférico y de contribuir al control del cambio climático. Por la más valorable de su capacidad de retener y almacenar agua, los páramos son sumamente importantes dentro de nuestro territorio. Los páramos dan origen a las cuencas hídricas que nutren a gran parte del país y aportan los servicios de abastecimiento de agua para la población. Cuando nosotros hablamos de proteger, de garantizar la integridad del ecosistema, no nos vamos a dar cuenta de que esto de la contaminación, el calentamiento global, afecta mucho. ¿Por qué? A veces, o en su gran mayoría, podríamos atrevernos a decir, las empresas privadas o las empresas mineras o quienes basan su principal labor en la explotación de minerales, generan graves daños al ecosistema y esto, lógicamente, afecta a los sistemas de páramos. Entre los impactos negativos que genera la actividad minera o la actividad extractiva de minerales, se genera la contaminación de aguas superficiales, subterráneas y principalmente con metales como el mercurio y el cianuro. La contaminación atmosférica y la pérdida de la biodiversidad afectan y destruyen definitivamente el paisaje. Todo esto hace también correlativamente de que las comunidades de las zonas andinas, de las zonas indígenas, eh, tengan una cosmovisión totalmente diferente de la situación. Para ellos es su hogar, para ellos cuidar la naturaleza, cuidar el paisaje y que no se destruya es uno de sus principales objetivos. Y es por eso que, por ejemplo, tenemos aquí en el Perú la Defensoría del Pueblo en uno de los últimos reportes de los conflictos sociales, el reporte 240, da cuenta de 206 conflictos sociales registrados en el país. Del total de activos hay 99 casos en la fase de diálogo y dentro del punto de vista de los derechos humanos, la criminalización de quienes reclaman sus derechos al agua potable, al saneamiento, es sumamente alarmante. Según los datos recolectados por el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, el señor Pedro Arrojo Agudo,
Además de los casos de represión violenta, de protestas pacíficas y de los asesinatos de líderes comunitarios, un alto número de testimonios enfrentan cientos de procedimientos judiciales por haber denunciado abusos e irregularidades o haber participado en protestas pacíficas. Aquí hay que tener en cuenta cuál es la importancia del rol que cumple el Estado en la protección del medio ambiente y también, por ejemplo, en las áreas naturales protegidas, ¿no? Acá en el Perú operan o funcionan dentro del Ejecutivo dos carteras. Una es el Ministerio de Energía y Minas, que se encarga de regular todo lo que tenga que ver con las actividades extractivas, y el Ministerio del Ambiente. Entonces, la última propuesta, por ejemplo, aquí en el Perú sobre el Ministerio de Energía y Minas ha sido señalada como inviable, ¿no? Por el Ministerio del Ambiente, además de considerar que es inconstitucional priorizar actividades extractivas sobre los derechos fundamentales y la conservación de la diversidad biológica de las áreas naturales protegidas. Algo que definitivamente es absurdo, es inaceptable. ¿Por qué? Porque las áreas naturales protegidas también, ¿no? Merecen protección y hay toda una regulación y un ordenamiento jurídico al respecto. Y esto pretende, por ejemplo, modificar física y legalmente estas áreas naturales al permitir la extracción de recursos renovables y no renovables en áreas de uso indirecto, ¿no? Y en áreas de uso directo sin excepción también. En consecuencia, nosotros nos encontramos en una situación bastante complicada respecto a los conflictos sociales, y debido a ello tenemos, por ejemplo, también uno de como un ejemplo a mencionar, el conflicto generado por el proyecto Río Blanco en el Perú, en el norte del Perú, que va del año 1999 y se extiende hasta la actualidad. Aquí la empresa minera pues pretende, ¿no? Imponer de alguna manera, y el gobierno a veces pareciera que de manera cómplice favorece los intereses en afán del desarrollo. Entonces, ante todo este tipo de situaciones que nos preocupan y que nos llevan a una reflexión, tenemos que decir que dentro de todos los recursos naturales, la protección del ecosistema y hablar de la protección del agua o del acceso al agua, nos resulta necesario entender que la protección al agua es una de las obligaciones morales y una de las obligaciones principales con nosotros como ciudadanos de garantizar para las próximas generaciones. Nos encontramos en una era muy convulsionada, como les decía, donde los recursos naturales y el agua especialmente, como una de las fuentes más importantes que necesitamos para vivir, nosotros debemos de garantizar esa protección no solamente a nivel regional, sino a nivel global, porque esto está siendo objeto o materia de diversos o diferentes conflictos en diferentes partes del mundo. Sin dejar de lado que también necesitamos fortalecer esa integración latinoamericana, donde hagamos a un lado las diferencias y subsanemos todas esas brechas de rivalidades que existen aún entre algunos países, para inclinarnos a un estado de mayor cooperación y de diálogo. En tanto, los recursos naturales, estratégicamente, estos pueden convertirse en componentes o en elementos de conflicto o también de la cooperación entre los actores. La geopolítica, por ese lado, entonces nos permite entender el fenómeno del cambio climático no solo desde el punto de vista biológico, sino también desde el impacto que tiene para la política de los países, el mantenimiento de la paz mundial. Sin embargo, lo que se avecina con la fiebre del litio, por ejemplo, en estos últimos años en América Latina, inclina la balanza hacia un nuevo proceso o una nueva etapa de conflictividad social, por cuanto, al parecer, desde los distintos gobiernos tiene más peso el entusiasmo por el aprovechamiento económico que por la preocupación de proteger al ecosistema, proteger la vida y proteger el espacio o el ambiente donde vivimos. Muy bien, entonces espero haber hecho mención a estos principales elementos, eh, estos comentarios que acabo de hacer sobre la gestión de conflictos por el acceso al agua. De mi parte, muy agradecido a la Universidad Bicentenaria de Aragua para la intervención en este gran foro internacional. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos encontramos en una próxima oportunidad y quedamos a la espera de los comentarios. Hasta la próxima.